Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Al ser uno de los órganos purificadores más importantes de nuestro cuerpo, el no cuidarlo, el saber que puede padecer de alguna enfermedad hereditaria o provocada, es lo que conversamos hoy en el programa Los Investigadores Médicos, el riñón. Yo soy Evelyn Valdés y les invito a que me acompañen. Día a día nos acostumbramos a cuidar nuestro aparato locomotor, con la intención de pedirle resistencia y un mayor rendimiento. Nos preocupamos también por el bienestar de nuestro sistema nervioso, y somos plenamente conscientes de los efectos que el fumar o la contaminación producen sobre nuestro aparato respiratorio. Y sin embargo, ¿quién se preocupa hoy por su sistema urinario? Pese a que por encima de su desprestigio popular, su función de eliminación de los desechos del metabolismo sea clave para nuestro equilibrio orgánico, si no tuviéramos riñones, los productos de desechos y las toxinas pronto se acumularían en la sangre a niveles tóxicos y por tanto peligrosos. Teniendo en cuenta que más allá de esta labor, los riñones también ejercen un control sobre la formación de glóbulos rojos, el nivel de agua en el cuerpo y la concentración de sales, regulando así nuestra tensión arterial. Es sensato comprender que nuestro estado de salud depende de manera directa del suyo, y sin embargo a menudo, nuestros hábitos y nuestro ritmo de vida nos lleva a descuidarlo. Y es por esta razón que hoy en Los Investigadores Médicos cobra importancia. Conoceremos cómo trabaja sus enfermedades y cómo afecta el resto de nuestro cuerpo. Es momento de conocer un poco más de generalidades acerca de nuestro organismo y cómo funcionan los riñones. Usted está viendo el programa Los Investigadores Médicos y de esta manera damos paso a las entrevistas. Así es, Evelyn, estamos hoy abordando un tema bien importante y es el tema del sistema renal. Este es un órgano maravilloso, tiene acciones en absorber, en filtrar, en reabsorber y en excretar todos los desechos del cuerpo de tal manera que permanezca equilibrado y limpio. Y para eso está hoy con nosotros el doctor Carlos Avendaño. El doctor Avendaño es internista, es nefrólogo, trabaja en el Seguro Social, en el Hospital Militar, es parte del Consejo de Fundaerc, una asociación muy importante. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor, mucho gusto. Bienvenido y un gran gusto de que estemos platicando de esto. Este programa lleva información, lleva educación y uno de los objetivos importantes es establecer que sí podemos tener otra posibilidad y otra alternativa. Entonces arrancamos dándole a conocer a todo este teleauditorio qué es el riñón, qué es el sistema renal, cómo funciona, porque cuando uno de estudiante lo revisa y cuando vivimos en él es una maravilla, ¿verdad, doctor? Sí, correcto, así es. Bueno, pues básicamente, primero agradeciendo la invitación, claro, doctor, que sí. Y segundo, pues explicando que sí, nosotros tenemos 2 riñones, nacemos usualmente con 2 riñones, 9 de cada 10 personas tienen 2 riñones. La función, como dice el doctor, es básicamente limpiar nuestro cuerpo de toxinas, regular la presión arterial, ayudarnos a mantener el balance de nuestra hemoglobina y de esa manera produciendo orina para evitar que nos sobrecarguemos de volumen. Es asombroso cuando uno ve en cifras, parece que son hasta casi 200 y pico de litros los que se tienen que filtrar para poder finalmente producir una cantidad porcentual de orina, ¿verdad? Correcto, así es. El riñón recibe el 25% del gasto cardíaco. Todo el gasto cardíaco. De todo el gasto cardíaco, o sea, cada vez que el corazón bombea, una cuarta parte de ese gasto va al riñón para poderse ser purificado. Si nosotros, como dice usted, produciéramos toda la orina que el riñón recibe, orinaríamos una cantidad increíble. Entonces el riñón, como usted decía al principio, doctor, tiene que ser capaz de concentrar todo eso en un poco de orina, alrededor de 2 litros o un poco más. Todo depende de la cantidad de agua que ingiramos y todas esas toxinas van a salir a través de esa orina. De ahí la importancia de cuidarlo. ¿Cuáles son los cuidados que debiéramos de tener desde la infancia y siguiendo por todo curso de la vida para preservar este órgano tan importante? Bueno, realmente los estilos de vida saludable que tanto se hablan actualmente, ¿verdad? Primero, más que todo, la alimentación.
La alimentación es vital, ¿verdad? Tratar de mantener un peso adecuado, la hidratación. La hidratación en un país, recuérdese que Guatemala ya no es el país de la eterna primavera, claro, que supuestamente somos, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy hay que tomar en cuenta que nos tendremos que hidratar más, hacer ejercicio, tratar de no automedicarnos, porque muchos medicamentos tienen efectos lesivos a nivel renal, principalmente los que usamos para dolor, ¿verdad? Entonces, cuando usamos mucho medicamento para el dolor, puede ser lesivo al riñón, y pues de esa manera podríamos tener riñones sanos para toda la vida, doctor. Claro, ¿qué otros factores de riesgo podemos enumerar para que de alguna manera vayamos todos anotando y sabiendo qué debemos de evitar, qué debemos de prevenir y qué de alguna forma tenemos que tener muy en mente para preservarlo? Bueno, el principal factor de riesgo para producir un deterioro de la función renal sigue siendo hoy por hoy la diabetes. La diabetes es la causa número 1 a nivel mundial de enfermedad renal crónica. Entonces, si yo soy diabético, el primer punto es mantener mi glucosa normal. Luego la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es la segunda causa de enfermedad renal crónica. Entonces no se trata solo de tomar la pastilla o tomarla de vez en cuando, sino realmente tener control adecuado de la presión arterial. Luego, como le decía, doctor, pues está el consumo de fármacos. Aquí en Guatemala usted va a la farmacia y le venden, no necesita que un médico lo vea. Pues no tiene nada de malo siempre y cuando los medicamentos no tengan efectos secundarios. Lamentablemente muchos lo tienen, ¿verdad? Luego, pues las jornadas extensas de trabajo que vemos cada vez más frecuentemente no tienen nada de malo siempre y cuando logremos descansar y mantener una hidratación, porque muchas veces cuando vamos a trabajar se nos olvida que nos tenemos que hidratar, ¿verdad? Ponemos ahí el vasito de agua y termina la jornada y, híjole, no me tomé el agua, ¿verdad? ¿Cuál debiera de ser la ingesta diaria de líquido que una persona debiera de tener en situaciones, digamos, normales o rutinarias, sin que implique que esta persona haga ejercicio exhaustivo, sino que tiene un trabajo de oficina, va, camina, tiene una jornada de 8 o 10 horas? ¿Cuál debiera de ser el requerimiento mínimo que debiera de tener de ingesta líquida? Usualmente se recomienda 35 mililitros por cada kilogramo de peso. O sea, eso es aproximadamente entre 2.5 y 3 litros de líquido totalmente al día, ¿verdad? O sea, no estamos hablando solamente de agua, sino hablamos de líquido completo, doctor. O sea, ahí incluye todo lo que hay en los alimentos. Incluso los alimentos, ¿verdad? Si comemos mucha fruta que es rica en líquido, podremos incluirla ahí dentro de lo mismo. Pero eso, como usted bien dijo, es la cantidad mínima. Podemos de ahí para arriba, ¿verdad? Obviamente, cuando hablaba de alimentación, también nos dirigimos al hecho de cuidarnos de no bebidas carbonatadas, todo este tipo de sustancias que están presentes en este tipo de bebidas han de ser nocivas para el cuerpo, obviamente. Fíjese que sí, doctor, básicamente tienen un índice glicémico muy elevado y el riesgo que tienen es que podemos desarrollar sobrepeso y diabetes, y obviamente siendo la diabetes la causa número 1, pues nos pueden desarrollar a largo plazo lesión renal. Y es asombroso cómo de alguna manera se ha propiciado mucho el uso de todas estas bebidas, ¿verdad? De tal forma que las promociones, toda la publicidad están encaminadas a que se encuentra como muy fácil comprar un doble litro e hidratarse con estas. Correcto. Realmente cuando los pacientes preguntan, yo les digo, pues todo en medida, ¿verdad, doctor? O sea, no nada en exceso. Entonces, como usted dice, o sea, tomar un poco pues no nos va a hacer daño siempre y cuando nos hidratemos posteriormente con otro tipo de líquido, digámoslo así, que nos puede ayudar un poco más, ¿verdad? Sin embargo, un retorno siempre a una condición natural sigue siendo prevalente. Debiéramos de tratar continuamente de tener una condición que nos permita estar naturalmente bien para estar naturalmente saludables. En todo este recorrido vamos a pasar ahora a hablar un poco más de estos factores de riesgo de las enfermedades y vamos a tocar el tema de la insuficiencia renal crónica, que es sumamente complicada, compleja y que tiene alta morbo y mortalidad. Continúe con nosotros. Datos importantes. El cuerpo humano tiene 2 riñones. Su función es limpiar el cuerpo de toxinas, regular la presión arterial y mantiene el balance de la hemoglobina. El riñón recibe el 25% del gasto cardíaco para lograr la purificación del cuerpo. La hidratación es un factor fundamental en el mantenimiento del riñón. Hacer ejercicio, una vida más saludable y la no automedicación son algunos de los cuidados para mantenerlo sano. La diabetes es la causa número 1 a nivel mundial de enfermedad renal crónica. La hipertensión arterial es la segunda causa. La ingesta ideal de líquido es de 2.5 a 3 litros diarios. Si se consume fruta rica en agua, ya es parte de este requerimiento.
Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero le pido que se quede con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Aún hay mucho más por compartir. En nuestro próximo bloque de Los Investigadores Médicos conocemos las enfermedades más comunes del riñón. Y más adelante hablamos de la enfermedad renal en Guatemala. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. La invitación a que usted nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook también. Visite por favor nuestro canal de YouTube y descargue los programas si se ha perdido de alguno. Es momento de conversar con el doctor Jacobo Aguilar acerca de los riñones. Gracias, Evelyn. Es momento entonces de pasar a entrar a platicar de patologías acerca de este sistema tan importante. Y en este sentido, doctora Avendaño, la parte que habíamos estado platicando, ¿hay manera de establecer, de prevenir, de observar algunos síntomas, signos que pueden preceder al aparecimiento de la enfermedad renal? Claro que sí, realmente la gran mayoría de pacientes no tiene síntomas, no presenta síntomas. La gran mayoría de personas no se chequean los riñones. Usualmente el estudio para chequearse los riñones no es un estudio muy costoso. Con 2 o 3 exámenes es suficiente para poderlo hacer. Los síntomas iniciales en la mayoría de pacientes pueden ser decaimiento, cansancio, fatiga. Algo muy importante que vemos principalmente en los diabéticos es lo que llamamos proteinuria. La proteinuria es manifiesta a través del aparecimiento de espuma en la orina. No es usual que un paciente tenga espuma en la orina. Claro. Entonces, en el momento que el paciente empieza a ver que hay espuma en la orina, él debería acudir con su médico para que empiece a hacer chequeo para esto, ¿verdad? De nuevo el chequeo médico, ¿verdad, doctor? Correcto, y luego probablemente un examen de orina, unas pruebas renales, algo sencillo, no oneroso. Así es, no es oneroso chequear los riñones, ¿verdad? Realmente no es oneroso. Y algo muy importante, que se puede prevenir, se puede tratar. La enfermedad renal tiene varios estadios. Usualmente hemos siempre escuchado hablar de la diálisis, pero nosotros podemos evitar la diálisis, podemos prevenir llegar a la diálisis si detectamos tempranamente la enfermedad renal. Y para eso la idea de hacer los estudios, doctor. Y esto obviamente población infantil y población adulta. Usualmente más en adultos, doctor, porque en los niños a veces hay muchos problemas congénitos, ¿verdad? Pero también es importante, en los niños es muy importante. Si yo tengo un niño que tiene más de 2 infecciones urinarias anuales, eso ya no se considera normal. Entonces el niño debería buscar a un médico para que tenga un tratamiento y le haga un diagnóstico si en un momento tiene alguna malformación o alguna alteración anatómica que pueda ser la causa. Y obviamente no caer en el error grande que vemos muchas veces, que asume la familia o la mamá o alguien que tiene infección urinaria, por ejemplo, y los cargan de antibióticos, ¿verdad? Sin hacer la consulta adecuada, los exámenes pertinentes. Correcto, doctor, así es, por lo mismo que hablábamos de los efectos secundarios de los fármacos, doctor. Desde luego. En estas entidades, vuélvenos a remarcar las entidades que te habías referido acerca de cómo inciden en el aparecimiento o en la facilitación de la enfermedad renal. Usualmente la más frecuente es la diabetes. La diabetes, sí, la diabetes, la historia natural del diabético es que no vaya a tener complicaciones, porque eso sería mentir, pero la historia natural es que las complicaciones deberían aparecer 30 años después de que el paciente tiene diagnóstico, siempre y cuando esté bien controlado. El problema que tenemos es que los pacientes no están bien controlados, ¿verdad? Claro. Y nos encontramos con complicaciones que deberían aparecer a los 25, 30 años, a los 5 años, ¿verdad? Entonces, obviamente, la sobrevida del paciente, la calidad de vida del paciente cambia un montón. Luego el grupo de los hipertensos y el grupo que entra entre toda esta gama de condiciones. Correcto, todos los hipertensos, como mencionábamos, las pastillas buscan controlar la presión, pero si mi presión no está controlada, este es un factor de riesgo para el aparecimiento, y si yo ya tengo enfermedad renal, para que progrese la enfermedad. Luego tenemos enfermedad quística. En Guatemala hay mucha enfermedad quística, ¿verdad?, que usualmente uno a veces no lo ve. Ahí hacemos ultrasonido para diagnosticar. Tenemos historia mucho de cálculos por deshidratación. Entonces hay cálculos, los tratamos a veces a medias, obstruyen el sistema urinario y eso